Esta clase creo que les pasé historia clínica, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar, después del examen físico, vamos a repasar un poco de historia clínica para que no estuvieron, porque son la primera clase. ¿Ya? Bueno. Aquí vamos a desglosar por segmento todo lo que es el examen físico, tanto general como por segmento. En nuestro contenido aquí tenemos examen físico en impresión general, vamos a decir, luego pasamos a piel y anexo cutáneo, tejido cerebral subcutáneo, sistema de nervios superficiales, sistema linfático, sistema óptico-articular y muscular y extremidades. El examen físico e impresión general. El examen físico es el acto que realiza el médico valiéndose solo de sus sentidos e instrumentos sencillos con el fin de reconocer la normalidad o las alteraciones físicas producidas por la enfermedad. Entonces, en todo lo que se basa en los populares del examen físico, ya inspección, percusión, palpación y auscultación. ¿Ya? Solo que este orden varía en abdomen, donde expliqué en la clase y dije, ok, ¿cuál es el orden en abdomen? Inspección, ¿qué sigue? Auscultación, palpación y percusión. ¿Ya? Entonces varía el orden solo en la parte del abdomen. ¿Por qué? Nosotros vamos directamente a percutir, los ruidos hidroaéreos se van a alterar. ¿Ya? Entonces, por eso es que es inspección y luego pasamos a la auscultación. La inspección se inicia desde el primer contacto entre el paciente y el médico, continúa durante toda la anamnesis y se completa cuando se examina al paciente sin su vestimenta. Entonces, la inspección es el principal punto donde tú evidencias si el paciente tiene algún tipo de lesión, algún tipo de cicatriz, cuando hay algún tipo de presencia de protuberancia o masa, ya incluso, como dice, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, es la fascia, el cual se manifiesta igual al dolor en el paciente. Entonces, todo eso se ve en la inspección. Ahora, la palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la forma, el tamaño, la consistencia, la situación y los movimientos de la región explorada. Se realiza sobre los pigmentos o a través de ellos o introduciendo uno o más dedos por los orificios naturales, como por ejemplo el tacto rectal, que eso es un procedimiento muy frecuente en el área de cirugía. ¿Ya? ¿En qué casos hacemos tacto rectal? Ya uno para el examen de próstata, en el cual ve el tamaño, la consistencia, si hay nódulos alrededor de la estructura de la próstata, ¿ya? Pero también hacemos el tacto rectal para ver en el caso de pacientes que están con un abdomen agudo obstructivo o oclusivo, ¿ya? ¿Para qué? Para ver cómo está el esfínter anal, las paredes del ano, ¿ya? Si está dormitónico, hipertónico, ¿ya? O de la presencia de materia fecal. Una de las patologías frecuentes que llega es el ancianito de fecaloma, ¿ya? Donde son las heces impactadas o duras, pétreas como le dicen, en el recto. Entonces uno palpa, ahí viene la consistencia de las heces, si es blanda, pastosa, dura, ¿ya? Y ahora la palpación, por ejemplo, como dice aquí, forma, tamaño, consistencia. En presencia de masas o protuberancias en el cuerpo, hay ciertos parámetros que uno debe detectar con solo la palpación. Entonces, ves, palpan la masa y ves si es de primero la consistencia, si es de consistencia dura, si es de consistencia blanda, ¿ya? Si a la palpación esa masa es dolorosa, ¿ya? O no dolorosa, si es móvil, ¿ya? O si se queda en un solo lugar. Entonces, y por ejemplo, presencia de masa en el cuerpo, 1, estando el lipoma, 2, los nódulos, 3, los quistes sebáceos, ¿ya? Entonces, esos son los ejemplos de masa.
el absceso. ¿Ya? Entonces, al examinar cada uno de ellos, es importante la palpación. En el caso del absceso, ¿por qué se caracteriza? La entrada de coagulación es lo primero, tumefación. Se aumenta el tamaño. Rubor, calor, tumefación. Y hay uno más que le añaden. Entonces, ahora la percusión. Esta técnica pone en vibración cuerpos elásticos que emiten ondas sonoras, las cuales se propagan a través del aire. Llegan al oído y producen la sensación de sonido. Entonces, la percusión, ya sabemos que tenemos que escuchar. Si es de órgano sólido, ¿qué esperamos escuchar? Matidez o sonido más. Y si es de víscera hueca por aire, timpanismo. ¿Verdad? Entonces, la percusión. Se reconocen tres sonidos fundamentales: sonoridad, matidez y timpanismo. Sonoridad, un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada, usualmente utilizado en la área pulmonar. Hipersonoridad. Matidez, sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. También puede haber matidez en la parte pulmonar. ¿En qué caso? No va a estar formado por qué? De espacio plural. El terreno plural puede ser intrasudado, sudado, puede ser también sangre, en el caso de un tórax. Puede ser también un edema pleural, en el caso del cruce. En caso de un drenaje linfático que ha excedido ya, pasado el espacio pleural, ¿cómo se llama eso? Un exceso de linfa en el espacio pleural. Los líquidos en el espacio pleural de líquido congelar, como tórax, edema pleural, que es por linfa, ¿ya? Entonces, y timpanismo, que es un sonido musical con intensidad superior a los otros dos sonidos, con una duración máxima y tonalidad intermedia entre el mate y el sonoro. La ocultación es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos originados en el organismo, sea por la actividad del corazón y la circulación de la sangre, por la entrada y salida de aire en el aparato respiratorio o por el tránsito del tubo digestivo, que son los líquidos hidroaéreos. Este instrumento es muy importante en sus prácticas hospitalarias. ¿Ya? Hay unos que son simples, hay otros que son con su doble campana. Cualquiera de los dos podemos utilizarlo. Entonces, la conciencia es el estado de percepción del paciente, de sí mismo y del ambiente, y la capacidad de reacción a un estímulo tanto externo como interno. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es el estado de conciencia del paciente. Estamos basando en el examen físico general. ¿En qué consistía el examen físico general? Con lo que les expliqué en teoría clínica. Paciente en regular, mal estado, buen estado general, orientado en tiempo, espacio y persona, en una escala de coma de grado de 15/15, con económicamente estable, porque hay inclinaciones vitales también, con piel mucosas, hidratadas, normocoloreadas. ¿Ya? Entonces, lucidez, confusión y omodulación. Lucidez implica estar frente a un paciente vigil que se haya orientado, ya es lo que estábamos hablando, el paciente orientado en las tres esferas, así que explico la esfera clínica, en tiempo, espacio y persona. Confusión es una alteración de los contenidos de la conciencia con un nivel de conciencia de vigilia. El paciente puede estar con una pregunta que ustedes solo le digan cuál es su nombre y el paciente no sepa responder. O le pregunte dónde usted se encuentra, y lo puede decir cualquier lugar menos en el hospital.
Omnodulación, estado de reducción del contenido de la conciencia caracterizado por la disminución de la atención. Entonces, esta escala es muy importante, ¿ya? La escala de Cohen-Mayer-Landrut es utilizada no sencilla rutina. Hay que cuando el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Se utiliza bastante la escala de Cohen-Mayer-Landrut para ver si hay que te determina la escala de Cohen-Mayer-Landrut. ¿Son los criterios que utilizamos para medir la conciencia? Exacto, para medir el estado o nivel de conciencia del paciente, que se evalúa en un parámetro de 15 sobre 15 sobre 3 esferas. ¿Cuáles son esas? Ya, todo es por respuesta. Respuesta ocular, respuesta motora y respuesta verbal. ¿Ya? Entonces la respuesta ocular, como dice ahí, un valor de 4 puntos. Valor de 1 punto no responde el paciente. Valor de 2 puntos, hay una respuesta de apertura o cierre a lo que es el dolor. ¿Ya? Estimulas el dolor y el paciente tiene esta respuesta. ¿Ya? Y a la orden es que tú le dices, abra o cierra los ojos. Y la espontánea. Entonces, que cuando a medida del más nivel, el paciente está con un buen estado de conciencia. Entonces, luego tenemos la respuesta verbal. 1, simplemente no responde. 2, que son sonidos incomprensibles que realiza el paciente. 3, que son palabras inapropiadas. 4, el paciente está desorientado. Y 5, el paciente conversa y habla de manera espontánea y fluida. La respuesta motora, 1, que no hay ninguna respuesta. 2, que tiene momentos de extensión. Y 3, de flexión anormal. 1 que indica una alteración cerebral, de celebración y de corticación. 4, de retirada y flexión. Y 5, que localiza el dolor. Tú le haces así, le estimulas el dolor, un pellizcón al paciente y con su mano va a apartarte el dolor. Entonces, la respuesta motora aún está conservada porque localiza el dolor. Y 6, que obedece la orden verbal. Tú le dices, levante la mano, mire la cabeza y ya lo va a realizar. Entonces, es muy importante el manejo de la escala de Cohen-Mayer-Landrut y sobre todo en las áreas de servicio de emergencia y urgencia, porque es donde más le van a llegar pacientes con un traumatismo craneoencefálico. Actitud o postura. La actitud o postura está dada por la relación armónica que mantiene los distintos segmentos del cuerpo entre sí. Si no se observan las normalidades, se denominan actitud compuesta. Y en la actitud o postura que adquieren incluso los estudiantes pueden producir ciertas patologías o deformidades a nivel de la columna vertebral. ¿Ya? Y eso se llama lo van a llevar en salud pública, si no me equivoco, 4 o 5 años, una rama que habla de la medicina del trabajo, donde netamente se basa en la postura y autonomía que maneja el personal en distintas áreas de trabajo. ¿Ya? Entonces, el estar encorvado, como se dice, en mucho tiempo, una mala postura, aparece la práctica de puede haber la escoliosis por distintas malformaciones. ¿Ya? Entonces, tenemos la posición de decúbito. El decúbito es la postura o actitud que adopta el enfermo afectado que permite conclusiones de gran valor y diagnóstico y algunos patognomónicos. Entonces, hay decúbito dorsal, decúbito ventral o el decúbito prono, decúbito lateral derecho y decúbito lateral izquierdo. ¿Ya? Entonces, tenemos el cual no puede adoptar cierta posición y puede adoptarlo. ¿Ya? Cuando no puede adoptar la autonomía en caso de insuficiencia cardíaca. En la genupectoral se pasa en una pericarditis vertebral. ¿Cuál es la posición genupectoral? Por su otro nombre, si está boca abajo, ¿cómo se encuentra el paciente? La genupectoral. Cuando está echado la barriga, eso es decúbito ventral o decúbito prono. Pero la genupectoral,
un nombre característico de esa posición específica. Que, si no me equivoco, son los islames o los musulmanes que rezan hacia la mezquita. Están apoyados, como rezando, así, se les pone una bolita. Entonces, en lo electoral, ¿con quién empieza? Maometano. En lo electoral, como maometano. ¿Ya? Entonces, y si puede adoptar, hay para lo que es activo y pasivo. Si la adopta, cuando es pasivo, en el caso de coma, caquexia o parálisis. Cuando es activo, que puede ser indiferente o paciente sano, porque puede, de su propia voluntad, puede adoptar esa posición. Entonces, cuando es preferencial, en caso de dolor, disnea o palpitaciones. ¿Por qué preferencial? Porque el paciente está optando esa posición para poder aliviar su sintomatología. Y obligado por la misma enfermedad en caso de artropatía, parálisis o dolores. En el caso de la artropatía, una patología que está dando muy frecuentemente por el chikungunya, que es una artritis o una poliartritis que produce esta paciente más pequeña, una rigidez de las articulaciones. Entonces, el paciente adopta una posición, el paciente se encuentra con las articulaciones anteriores. ¿Ya? Entonces, esas posiciones es obligado por la misma enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando en posición dorsal, ventral y lateral. Posición dorsal en caso de astenia y anemia, en casos de caquexia y de deshidratación. El paciente prácticamente tumbado sobre la cama de fluido dorsal. Ventral en caso de cólicos intestinales, cólicos hepáticos, úlcera gastrodenal o pancreatitis. A menos el dolor de la pancreatitis, que es un dolor catalogado de una cara de inicio de origen. ¿Ya? Y lateral en caso de cardiomegalia, pleuresia y hepatomegalia. Ahora entramos a la fascia. ¿Ya? Una expresión facial atenta con un tinte acorde a las variantes técnicas y de transparencia de la piel y simétrica es considerada normal o compuesta. Esta parte de aquí, en la historia clínica que se coloca, cuando es normal, ¿ya? Facie, normal o compuesta. En la facie, como dice ahí la parte técnica, también incluye los rasgos faciales para la historia clínica, para lo que la origen o el origen del paciente. Distintas patologías se manifiestan sobre la facie, sobre todo los tintes, las coloraciones, ya hemos hablado, cianosis e ictericia, incluso palidez en el caso de las anemias. ¿Ya? Entonces, facies anémicas, lo principal, la palidez mucocutánea, donde lo vas a ver en los labios, la lengua, la cavidad bucal y debajo de los párpados. ¿Ya? Aparte de la piel, obviamente. Y la fase ligérica, la pigmentación amarillenta de toda la piel. Como hemos dicho, que los principales sitios de marketing que son, nunca se olviden, la piel mucosa. ¿Ya? Y para que se tinte de color amarillo, tiene que estar un valor mayor a de bilirrubina. Mayor a 5 miligramos. Mayor a 5. ¿Ya? Lo dice 4, otro 5, pero usualmente es mayor a 5. Y para que se manifiesten en las escleras, Mayor a 2,5 en la esclera y en la palma. mayor a 2,5. Perfecto. ¿Ya? Entonces, para recapitular y ver si están, porque sus exámenes no solamente va a ser teoría, también va a ser un caso clínico. ¿Ya? ¿En qué patología podemos ver una fascia anémica? ¿En qué tipo de enfermedad? Es así. ¿Cuál es malaria? ¿Malaria? Ya, malaria. ¿Qué más? Sin miedo, vamos. Porque si después empiezo a picar, se nos van a dormir. ¿Ya? Síndrome de Klinger, ¿no? A ver, tenemos un paciente que llega al servicio
inicio de la emergencia, en el cual sufre una lesión física por arma blanca a nivel de hipocondrio derecho. A la ecografía abdominal se observa presencia de líquido libre en toda la cavidad abdominal, paciente con signos de agitación peritoneal y alteración del estado hemodinámico. Una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y una presión de 90-60. Entonces, tu principal diagnóstico, ¿cuál va a ser? El paciente se encuentra con una fase anémica, con tinte de palidez momentánea generalizada. Shock, ¿ya? El diagnóstico es un shock hipovolémico. Entonces, la principal causa para que se dé esta coloración es por disminución de qué? De la volemia, ¿ya? Disminución de la volemia. Entonces, en estos casos, no hay disminuir la hemoglobina en estos pacientes, ¿ya? Pero también no solo disminuye la volemia en casos de pérdida de sangre. ¿En qué caso también disminuye la volemia? Por vómito excesivo y diarrea. Exactamente, una deshidratación severa se puede llevar a una pérdida momentánea, ¿ya? Y todo eso influye y puede estar dentro de preguntas de examen en los casos clínicos, ¿ya? Y ahora, y el tinte histérico, les hago otro caso clínico. Personas con traumatismo ¿Ah? y personas con traumatismo severo Traumatismo hepático. también sí. Puede ser, porque hay lesiones de hepatocitos, ¿ya? Pero recuerden que la ictericia son en tres fases: prehepática, hepática y posthepática, ¿ya? Entonces, usualmente la prehepática se incluye todo lo que son las isomasas arteriales, ¿ya? Tenemos viajar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? Entonces, son muchas patologías las cuales pueden incluir el síndrome histérico, desde la ictericia fisiológica de la paciente, ¿ya? Ahora, en la cohepática, ¿a qué nos referíamos con cohepática? Usualmente, ¿qué causa? La obstrucción de las vías biliares y la formación de cálculos. Exactamente. Tenemos un paciente, por ejemplo, paciente masculino de 56 años de edad, ingresa al servicio de emergencia con dolor abdominal hipocólico en el hipocólico derecho, náuseas, actividad al vómito y ictericia ictericosa, con una bilirrubina de 5 y una ecografía que reporta polilitiasis múltiple y límite en colero. ¿Cuál es su función de diagnóstico? Síndrome histérico obstructivo, más coleritis. Esa es la principal causa. Usualmente, la mayoría de pacientes que no sean pediátricos, una ictericia así de marcada tiene que ser una causa obstructiva, ¿ya? También está el daño hepatocito hepático, pero es muy raro. No todos tenían la causa clásica principal, ¿ya? ¿Es alguna? Ya, seguimos en la fase. Tenemos la fase parkinsoniana o el jugador de póker, como dice, que es caracterizada por ser inexpresiva y una piel lustrosa. La fase cochingoide, una cara redonda, una llena o con hirsutismo, ¿ya? Y una consecuencia, esto puede ser consecuencia de fármaco o no. Sí. ¿Por qué fármaco? ¿Ah? Corticoides. Corticoides, ¿no? Cierto. Ahora, ¿qué es el hirsutismo? Crecimiento normal de crecimiento normal de vello. Ya, ¿qué más? Una regulación hormonal de mujeres que no
no. Sí, también de la síndrome de a nivel de los quistes, ¿ya? Y hay un síndrome que se llama SOA, también tiene obesidad, ¿ya? Aumento de hormona masculina y síndrome de obesidad. Ahora, el estado de nutrición es importante, que eso también lo vemos en el examen físico. ¿Ya? La valoración completa del estado nutricional supera a la simple evaluación de distribución del tejido adiposo. Implica la anamnesis alimentaria, la determinación de algunos marcadores de laboratorio y las mediciones antropométricas. Entonces, principales causas de pérdida ponderal. ¿Ya? Tenemos endócrinas, infecciosas, oncológicas, malabsortivas, nutricionales, renales y psiquiátricas. En las endócrinas tenemos el hipertiroidismo y la diabetes descompensada. Infecciosa, sepsis, infección por HIV, tuberculosis. Oncológicas, tumores sólidos, enfermedades linfohematoproliferativas como la leucemia y el linfoma, malabsortivas como diarrea, insuficiencia pancreática, enfermedad celíaca, nutricionales por falta de aporte, renales por pérdida de proteínas y vómito, y psiquiátrica como anorexia y cuadros psicóticos. ¿Ya? Entonces, tanto la pérdida de peso como la obesidad están dentro de lo que es el estado nutricional y los extremos son patológicos como una enfermedad. El estado de hidratación, o sea, la sobrehidratación, su signo fundamental es la presencia de edema, definida como el aumento de líquido extracelular a nivel del intersticio. ¿Ya? Entonces, esto de aquí puede ser causado no solamente por patologías cardíacas, hepáticas o renales, sino también por un exceso o sobrecarga hídrica. No sé si han escuchado una frase que lo están encharcando al paciente. ¿Ya? Encharcar es un término que muchos utilizan, claro, pero lo utilizan cuando hay una sobrecarga de líquido para el requerimiento basal necesario del paciente, es decir, sobrepasan el requerimiento y le manifiesta en edema y también puede producir a nivel pulmonar una patología que es frecuente, que es el edema agudo del pulmón, ¿ya? Por sobrecarga hídrica, no solamente el líquido de los edemas, sino también un edema agudo del pulmón. En estos pacientes, aparte de diagnosticarse el edema agudo del pulmón radiográficamente, también lo podemos dar clínica de él. ¿Ya? Una de las características, aparte de la línea, es el vómito característico, el color, ¿sabe? Entonces, tenemos el estado de hidratación. Ahora la contraparte de la deshidratación es el déficit de agua corporal, que frecuentemente se acompaña de un déficit de sodio. En este caso se recibe la denominación de deflexión de volumen. ¿Ya? Entonces, ahí viene la deshidratación en su grado, leve, moderada y severa. ¿Ya? Uno, por falta de aporte. ¿Ya? Dos, por enfermedades que producen una deflexión de volumen, como una hipovolemia. ¿Ya? Las vómitos imposibles, las diarreas, ¿ya? Hay diarrea explosiva. Entonces, le produce un estado de nivel de deshidratación. Y la manifestación principal es un disturbio hidroelectrolítico. Ya, mayormente de tipo hiponatremia, como también de tipo hipocalemia. ¿Ya? Signos de deshidratación. Entonces, la mayor parte de estos signos también son atribuibles a pacientes pediátricos y pacientes adultos. Solo que en los pacientes pediátricos, a nivel de la cabecita, hay un signo que es característico. ¿Sabe? El de la fontanela. El paciente pediátrico. También deshidratado del líquido. Hay un hundimiento de lo que son los poquitos bien marcados, y aquí la fontanela puede quedar deprimida. ¿Ya? Entonces, tenemos el signo del pliegue,
La coloración es un pellizco de la piel en la cara anterior del tórax. ¿Ya? La sequedad de mucosas orales, observación de los labios y carrillo seco con una lengua lustrosa. Disminución de la sudoración con axila seca de respiración. Globos oculares blandos a la palpación. Taquicardia de reposo con la palpación del pulso. Hipotensión ortostática de un registro de la tensión arterial en decúbito dorsal y sentado. Oliguria, ¿ya? Una diuresis por debajo de 500 ml al día, todo producido por disminución de la bulimia, ¿ya? Y cuando ya llega a anuria, que no está brindando absolutamente nada de eso. Y letargo o confusión, ¿ya? Que ahí vemos la exploración de la conciencia, se observa la deshidratación moderada a severa. Cuando ya el paciente está entrando en oliguria, anuria, hipotensión ortostática, taquicardia y letargo de confusión, todos estos son signos de una deshidratación severa. Piel y anexo cutáneo. La piel es el mayor órgano del cuerpo y es responsable de numerosas funciones fisiológicas e inmunológicas. Su peso es de 3 a 4 kilogramos y mide 2 metros cuadrados. Entonces, distribución de las lesiones diseminadas. ¿Ya? En caso de ser bilateral, en el caso del líquido, ya universal, una eritrodermia psoriásica, ¿ya? Y todo esto es simétrico. Y a lo largo de las líneas de clivaje, una pigmentiación rosada, por ejemplo, y si es asimétrica la lesión, si es un solo unilateral, ya un neuroepidérmico segmentario, y si es difusa, una micosis fungoide. ¿Ya? Entonces, lesión única o cúmulo de lesiones, ya, o sea, solo una lesión confinada a una parte específica, lesiones confinadas a las partes atrales o distales, ¿ya? Y lesiones confinadas a las partes expuestas al sol, ¿ya? Que son los tipos de quemadura determinadas. ¿Ya? Lesiones elementales primarias, lesiones como mácula, vesícula, ¿ya? Pápula, ampolla, placa, pústula, vegetación, escama, nódulo, keratosis y tumor. Esto es planetarizado. ¿Ya? Entonces, la mácula, que es una lesión primaria, es una mancha donde se visualiza un cambio de coloración sin que haya alteraciones en el relieve, depresión, espesor ni consistencia. La pápula ya es una elevación mucho mayor, circunscrita de la piel de consistencia sólida, con un tamaño pequeño menor a 0.5 centímetros de diámetro y superficial. La placa es similar a la pápula, pero de tamaño mayor, de 0.5 a 1 centímetro y con infiltración. Predomina la extensión en la superficie y no en profundidad. Ahora, la vegetación incluye una proliferación de las papilas lérnicas que se proyecta por encima del nivel de la piel. El nódulo es una lesión de consistencia sólida, mayor de 0.5 a 1 centímetro y de localización profunda, que afecta ya a la hipodermia. Predomina la profundidad y no la extensión. Ahora, el tumor es una neoformación no inflamatoria, superficial o profunda, de tamaño variable, de consistencia sólida o líquida, con tendencia a persistir y crecer indefinidamente. ¿Ya? En cuanto al cáncer de piel, incluso ahí está la presencia de los característicos nebus, ¿ya? Que pueden cambiar incluso de color, ¿ya? Usualmente los de características negras son las residencias de piel y más frecuentemente presentado en la raza blanca, factor de riesgo, exposición al sol y lugar frecuente de aparición en el rostro, en la nariz o en las manos, ¿ya? Para el cáncer de piel. Ahora, la vesícula, cavidad de contenido líquido y de pequeño tamaño, menor a 5 milímetros, son multitabicadas y están situadas en la epidermis. Su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. La ampolla es una cavidad de contenido líquido de mayor tamaño, menor a 5 milímetros. Son uniloculares y se encuentran en la epidermis. Su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. La pústula es una elevación circunscrita de la piel con contenido purulento desde su inicio y puede ser folicular y no folicular. ¿Ya?
Entonces, al decir folicular, y aquí tenemos que es muy frecuente este tipo de lesión, la foliculitis. ¿Qué es la foliculitis? ¿Cómo? Un gran seguramente. Inflamación del folículo piloso. ¿Ya? Ahora, lesiones elementales secundarias. Tenemos lo que es escama, atrofia, costra, esclerosis, escara, liquenificación, fisura o grieta, cicatriz y pérdida de sustancia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con escara y a qué nos referimos con liquenificación? ¿Alguien sabe? La escara en cirugía algunos es muy frecuentemente eso. Ya, uno tejido necrotizado que se puede dar por úlcera por decúbito de presión. Aumenta la presión sobre la piel, el paciente que está mucho tiempo sentado, no le llega la irrigación y tiene una necrosis. ¿Ya? Entonces, eso produce una escara. Y la liquenificación, ¿ya? Entonces, eso es más frecuentemente porque el paciente tiene un exceso de tejido de cicatrización y forma una cicatriz fibrosa dura, ¿ya? sobre la misma lesión que tuvo. Es muy frecuente ver, por ejemplo, en pacientes poco operados que se forma una línea gruesa sobre él. Entonces, ¿cuál es su nombre que recibo? ¿No era queloide? ¿Ya? Entonces, tenemos las escamas, las minillas de la capa córnea que se desprenden espontáneamente de la superficie cutánea. La costra es el resultado de la desecación de una secreción que puede ser por suero, pus o sangre. La fisura, una solución de continuidad lineal sin pérdida de la sustancia. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de fisura muy frecuente también en pacientes que tienen la fisura anal. ¿Ya? Entonces, es una herida, una solución de continuidad lineal, como dice, sobre el canal anal. El paciente que le llegue a la consulta o emergencia con mucho dolor después de la defecación, ¿ya? O al limpiarse con el papel, tienen que empezar la zona anal y van a encontrar una pequeña línea ahí delgada en el canal anal. Eso es una fisura. La atrofia es la disminución del espesor y de la elasticidad de la piel y esta se arruga con facilidad. En este caso, observamos paciente que tiene atrofia de la piel. Todo miembro del cuerpo que no es usado o no tiene literalmente una actividad determinada, una actividad física, llega a atrofiarse. Uno, por falta de actividad física, a medida que tiene una buena irrigación de oxigenación en los tejidos. Puede ser igual después que algunos pacientes que han sido operados, igual he visto que le hacen realizar movimientos para mantener la actividad. Exactamente, por ejemplo, pacientes que han sido amputados del pie diabético. ¿Ya? Muchas veces amputan y el otro miembro contralateral se llega a atrofiar, la otra pierna que está sana se llega a atrofiar el músculo. Por lo tanto, el paciente es porque no ha hecho fisioterapia, no ha hecho ejercicio, no ha caminado, porque después de la amputación colocan la prótesis del paciente. ¿Ya? Entonces puede llegar a atrofiarse. Entonces, la escara, lo que acabamos de decir, la lesión del borde necrótico, es una formación de tejido necrosado delimitado de la piel sana por un surco y que tiende a ser eliminado. ¿Ya? En muchos casos, este tipo de lesiones tiene que desviarse, se llama escarectomía. ¿Ya? Sacar el tejido, desviar el tejido que está necrótico, desprovisto de irrigación,
y sacarla. La esclerosis, que es la induración de la piel con dificultad para su plegado y sin arruga, se adhiere a los planos profundos. La liquenificación, el aumento del espesor, pigmentación y cuadriculado normal de la piel y las lesiones de notas practicadas. ¿Ya? Entonces, ahí es lo que estábamos viendo, variabilidad dermatológica, la simetría, órdenes irregulares, colores diversos, un diámetro mayor a 6 milímetros y la elevación. ¿Ya? Este tipo, al menos este de aquí abajo, probablemente no será el piel. Ahora la uña. Hay varias patologías que se observan a este nivel, patologías respiratorias, ¿ya? Hasta la coloración longínea. La uña cubre el dorso de la extremidad distal de los dedos, cumpliendo su función protectora y facilitando la función de objetos pequeños. Entonces, ahí vemos la anomiquia, la onicoatrofia, onicomicosis, dolicomiquia, policomiquia y uña hipocrática. La anomiquia es la ausencia de uña, es congénita o adquirida. La onicoatrofia es un desarrollo defectuoso de la uña fina y pequeña. La onicoglifosis es el engrosamiento, elongación y curvatura de la uña. ¿Ya? La dolicomiquia, el eje longitudinal es mayor que lo habitual. La poilomiquia es una uña cóncava, también conocida como uña en cuchara. Y una uña hipocrática o en vidrio de reloj, que es con el incremento de su convexidad. Ahí vemos la anomiquia o ausencia de la uña, la onicoatrofia, la onicoglifosis, como el nombre lo dice, como si fuese una misma garra, la dolicomiquia, la coilomiquia y la uña hipocrática. ¿En qué enfermedad vemos este tipo de uña? Puede ser cirrosis, patología cardíaca, patología respiratoria, sobre todo respiratoria, porque denota algún tipo de infección. ¿Cuál es su otro nombre? Dedos en paleta. Dedo de la leuconiquia, que esta es la lesión característica. Estas líneas blanquecinas de la pigmentación blanca de la uña puede ser total, parcial, enfriada o cruciforme. La melanoniquia, pigmentación negra, total o parcial de la lámina uñar o aumento de la melanina. Las uñas amarillas, una coloración amarilla de las uñas que se observa en un EPOC analizado. Folículo piloso es una invaginación de la epidermis que crece oblicuamente hacia la profundidad de la dermis. Tipos de pelo: lanudo, vello y terminal. Lanudo es un pelo degradado que cubre la piel del feto y que cae un mes antes del nacimiento. El vello, pelo delgado, corto y sin médula, cubre la mayor parte del cuerpo. Y terminal es el pelo que en su parte central tiene médula, es largo, grueso, duro y pigmentado, como en este ejemplo de acá. Tejido celular subcutáneo. La hipodermis o tejido celular subcutáneo forma parte integral de la piel. Su separación de la dermis no es franca y podría considerarse que hay continuidad entre ambas. Es muy grueso en las palmas y las plantas y casi no existe en los párpados, el lecho subunguial, el escroto y el pelo. El elemento constitutivo básico de la hipodermis es el adipocito o célula grasa. Funciones de la hipodermis: protección contra traumatismos, conservación del calor corporal y reservorio nutricional y de energía. Su distribución puede ser uniforme o adoptar una forma especial y no uniforme que se denomina lipodistrofia. Veremos la lipodistrofia. Emaciación, adelgazamiento marcado, más del 25% del peso teórico. Consunción, emaciación más pérdida de fuerza, que es más pérdida de masa muscular. Y caquexia, que es el estado terminal con postración en la cama. ¿Ya? Entonces,
La cachexia son pacientes que no sé si lo han visto con un estado nutricional ya muy deficiente en la paciente, ya con una pérdida de peso extrema. Ahí vemos. ¿Ya? Es un paciente en un estado de cachexia. ¿Ya? Entonces, signos de inflamación ahora. La celulitis. La inflamación del tejido celular subcutáneo se debe casi siempre a procesos infecciosos denominados celulitis, ¿ya? Que es una patología muy frecuente en la área de la medicina interna, ¿ya? Principalmente producida por bacterias de la piel, ¿ya? Y si no se cura con la parte, no se mejora con la parte de antibióticos y antiinflamatorios, evoluciona a la corrección del músculo y se llegan a los abscesos, que ya es una patología para el cirujano. Su magnitud dependerá de la etiología. Existen formas localizadas como una picadura de insecto y otra de mayor magnitud y gravedad como la erisipela. Basta una, como se hizo una puerta de entrada. Entonces, signos de inflamación: flemón y absceso. El flemón es una celulitis localizada de inflamación rápida y que tiende a la supuración. Y el absceso, cuando los signos de inflamación se agregan lo que es fluctuación por la colección líquida, se está en presencia de un absceso. Es decir, aparte de la tetrada, tienen que palpar ustedes en el absceso una zona, ¿a qué se denomina una zona fluctuante o fluctuación? Es cuando tú palpas y sientes esa zona como una zona blandita, ahí en el medio de la masa. Es la ¿por qué? Porque está la presencia del flujo inferior. Mientras ustedes parten de una masa que está eritematosa, con rubor por toda la entrada, pero si no presenta esa zona fluctuante, no es un absceso y no está indicado aún para drenar, es decir, para hacer su corte y drenarlo. ¿Ya? Porque la frase característica de un absceso es absceso drenado, absceso curado. Entonces, tenemos el enfisema subcutáneo. Otra alteración del tejido graso es la presencia de un gas, habitualmente aire, en el tejido celular subcutáneo. La palpación revela la sensación de crepitación o de burbujeo. Ustedes cuando estén palpando en donde hay enfisema, puede estar en el rostro, en el cuello, en el tórax, ya ustedes van a palpar la sensación de crépito, como si fuesen unas burbujitas que se están reventando. ¿Ya? Entonces, como dice, por ruptura, puede darse el caso por ruptura de una bulla plural por un pneumotórax o por producción de gas por bacterias, en el caso de una gangrena gaseosa. ¿Ya? Pacientes con un pneumotórax masivo pueden producir un enfisema subcutáneo y usualmente de localización aparte del tórax en la parte lateral del cuello. ¿Ya? Ahora, ¿qué bacterias te producen? Son productoras de gas. Clostridium, ¿ya? Una de las por eso que la gangrena gaseosa es agresiva y avanza muy rápido, por lo tanto su manejo es el desligamiento aparte de los antibióticos. Tromboflebitis versus linfangitis. ¿Ya? Entonces, tromboflebitis, antecedente más frecuente. Esto se ve harto en los pacientes que están con sus vías periféricas, internados en hospitales por mucho tiempo. La presencia de la vía, o como en un cuerpo extraño que ha producido una lesión que tiene que introducirse por la aguja, entonces se produce una inflamación de todo el sistema venoso de la piel. Por lo tanto, se produce una tromboflebitis por inyección intravenosa en el brazo. La presencia de las varices en las piernas también se pueden sobreinfectar, sí se pueden sobreinfectar, en el caso igual de una úlcera varicosa, se pueden sobreinfectar y te producen una tromboflebitis. La linfangitis por herida o infección, esos antecedentes. Fiebre inicial, la tromboflebitis es leve y la linfangitis es alta. El escalofrío no hay en la tromboflebitis, en la linfangitis puede estar presente. El dolor en la tromboflebitis localizado en el trayecto de la vena, en la linfangitis está ausente. El edema difuso está ausente en esta patología. La rubicundez está localizada en el trayecto venoso, solo en la tromboflebitis, y la linfangitis es lineal.
adenitis está ausente en la tromboflebitis y la miocarditis está presente. El cordón duro palpable está presente en la tromboflebitis con la misma inflamación de la vena y la está ausente en la miocarditis. Y recidiva en el mismo sitio, habitualmente en la tromboflebitis. Sistema venoso y linfático. ¿Ya? Sistema venoso superficial. Las venas superficiales son normalmente visibles bajo la piel, en las 4 extremidades, sobre todo en el dorso de las manos y los pies. ¿Ya? Ahí vemos que la patología frecuente es la presencia de la cáncer. Y para muchos de estos pacientes, para estudiarlo, se apoya de un estudio ecográfico, que es el ecodoppler arterial y venoso. ¿Ya? Aquí el ecodoppler arterial y venoso te va a evaluar tanto la textura del mismo sistema, ya, la presión que hay en cada uno de ellos, y si no hay una insuficiencia en el entorno venoso, arterial, y la presencia de obstrucciones, tanto por trombo o ¿ya? Es importante ese estudio. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que llegan a tener su diabetes, paciente diabético, es el mal pronóstico que tenga una obstrucción del sistema venoso. Ya, aparte de la mala irrigación que le otorga la misma patología, más una obstrucción, ya entonces evoluciona de peor manera. Entonces, sistema venoso superficial, si las venas subcutáneas se dilatan y alargan, constituyen la denominada varices venosas, que adoptan direcciones serpenteantes en el tejido celular subcutáneo y aumentan de tamaño cuando la persona se pone de pie. Entonces, esto de aquí es muy frecuente en personas, como lo dice, que están mucho tiempo de pie. ¿Ya? En el caso de los cirujanos, pueden haber cirugías de 4 horas, cirujanos oncológicos, cirujanos de terapia de 10, 12 horas parados, imagínense. Entonces, por eso es que tienen que usar medias de compresión, es decir, medias naturales, para evitar esa misma patología. ¿Listo? Entonces, seguimos los miembros. Las varices de los miembros inferiores constituyen la afección vascular periférica más frecuente. Su desarrollo tiene una importante carga hereditaria. ¿Ya? Cuando no hay una insuficiencia truncular, cuando hay una insuficiencia venosa de la safena inferior, cuando hay una oclusión venosa iliofemoral crónica y cuando hay una insuficiencia venosa de la safena interna. ¿Ya? Usualmente esta, la vena safena, es la que mayormente se ocurre en el 70% de los casos. Entonces, síndrome mediastínico. Este síndrome es debido a la obstrucción de la vena cava superior, o también llamado síndrome de la vena cava superior. En la mayoría de los casos es secundaria a neuropatías tumorales. Sí se caracteriza por el edema en esclavina, cianosis de cara, cuello y miembros superiores y circulación venosa con colateral en lo que está el contorno. Y este es el síndrome ya de la vena cava inferior. La obstrucción de la vena cava inferior se debe en la mayoría de los casos a trombosis localizada o propagada a partir de una trombosis iliofemoral. ¿Ya? Entonces van a ver que no solamente en el miembro inferior, sino van avanzando por toda la cavidad, todo lo que es la pared abdominal hasta el grado perineal. ¿Ya? Semiología ganglionar. Los ganglios linfáticos deben examinarse por inspección y palpación con un método sistemático, región por región, sin omitir ninguno de los grupos ganglionarios superficiales y accesibles. Cuando decimos de la semiología ganglionar, ¿qué cadenas ganglionares conocen ustedes? ¿En qué partes del cuerpo están las cadenas ganglionares? ¿Dónde tenemos cadenas ganglionares? Anatólogamente hablando. Ya, la axila, cadena ganglionar axilar, ¿qué más? Cervical, cadena ganglionar cervical, ¿qué más? Inguinal, cadena ganglionar inguinal, ¿ya? Y hay el resto también por los miembros inferiores del ganglio, ¿ya? Entonces, usualmente las que más llegan a producir inflamación, una
la cadena cervical, la axilar y la inguinal. Eso es, ¿ya? Y usualmente son secundarias a procesos infecciosos, ya sea viral, bacteriano, fúngico, ¿ya? Una reacción inflamatoria. Y hay una patología que es más frecuentemente en adolescentes, que hace simular un abdomen agudo, es decir, una apendicitis. Si tiene un paciente adolescente que ha estado con un cuadro viral, con un resfrío, por ejemplo, llega a la emergencia con dolor abdominal con signos de explosión peritoneal a nivel anatómicamente hablando del apéndice, compatible con una apendicitis aguda, pero todos los demás estudios salen normal, laboratorialmente, gráficamente, con leucocitosis, ¿ya? Entonces, pero tiene un antecedente de haber tenido con un cuadro infeccioso, sospecha de un diagnóstico diferencial que es frecuente en los adolescentes, que es la adenitis mesentérica. ¿Ya? Tiene inflamación de los ganglios y también está teniendo mesenterio. Y eso no necesariamente se opera. ¿Ya? No es quirúrgico, simplemente con el tratamiento de la inflamación resuelve. ¿Ya? Entonces ahí vemos la infección ganglionar, la cadena ganglionar a nivel tanto lo que es el maxilar. Aquí tenemos cadena ganglionar, tenemos debajo del maxilar inferior la cadena ganglionar lateral, ¿ya? Y por encima de la clavícula. Entonces todos esos lados tenemos el mismo ganglio. Esta es la manera correcta, estamos en las imágenes de examinar al paciente. ¿Ya? Entonces tenemos a las ganglios normales versus patológicas. En los ganglios normales, la infección, la piel va a estar normal en formato de luz. Y cuando hay una infección y inflamación, estos se encuentran en infarto, como de tamaño. Y en casos severos, infartados. Cuando ya se infarta, se sobreinfecta y se acumula de luz. Cuando hay esos casos, ahí ya el plaque, aparte de los antibióticos, la exéresis, ¿ya? Se hace una exéresis. ¿En qué caso más hacemos una exéresis? Cuando hay presencia de tumor, ¿ya? Ahí se lo denomina los polvos vaciamiento ganglionar, ¿ya? Entonces no solamente consiste en la excisión del tumor, sino la excisión por estructuras vecinales y el vaciamiento de la que sacan los ganglios, ¿ya? Entonces, como estábamos viendo ahí, en los patológicos, en el caso de la linfangitis, tumor o adenomegalia visible, ahí viene la piel con un color alterado, con edema, supuración, úlceras o inflamación primaria. En la palpación, forma o tamaño, ¿ya? Entonces, en los normales, los ganglios son en una forma disolgar de 0.5 a 1 centímetro y los inguinales de 2 centímetros. Eso es de la forma normal. En lo patológico, ya aumenta a un mayor a 1 centímetro, mayor a 2 centímetros y son de forma redonda. ¿Ya? Ahora, en la sensibilidad, consistencia y adherencia. En los casos normales es indoloro, donde tiene por qué beber la cadena ganglionar. ¿Ya? Es blando, elástico y móvil. En caso de una inflamación, es doloroso, firme o duro, perfecto. ¿Ya? Hay adherencia entre sí y a la piel o más profundo. Incluso cuando está tratado, la piel puede estar un poco retraída. Entonces ahí vemos situaciones que simulan la adenomegalia, la tumefacción de las glándulas salivales. ¿Ya? Se puede hacer incluso para diagnóstico diferencial de una tumefacción de los ganglios. Entonces, tumefacción de las glándulas salivales. ¿Qué glándulas salivales tenemos anatómicamente hablando? Glándulas parótidas, submaxilares o submandibulares, que esas sí se inflaman y puede hacerse llegar como si fuese una cadena ganglionar inflamada. Quistes, leucocitoides, tumores vasculares, embocio medular, banda del núcleo orbital en el cuello, metástasis subcutánea, prolongación axilar de la glándula mamaria o cola dispersa como mujeres, hidradenitis axilar, lipoma, fibrolipoma y neurofibroma.
Sistema osteoarticular y muscular. Anamnesis. Tenemos un dolor musculoesquelético de tipo profundo, se percibe con dificultad, es sordo, habitualmente difuso y con frecuencia acompañado de un dolor muscular. En la mayoría de los casos es la afección por sistema osteoarticular y muscular, la respuesta es el dolor. Cuando la respuesta al motivo de consulta haya correspondido al dolor, se realizará una análisis ordenada y minuciosa sobre sus características mediante la siguiente pregunta: ¿dónde presenta el dolor? ¿Cuándo se presenta? ¿Cómo empezó? ¿En qué circunstancias o situación apareció? ¿Cómo es? ¿Cuál es su intensidad? ¿Qué manifestaciones asociadas? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál fue la respuesta al tratamiento? ¿Existe sintomatología inflamatoria local? ¿Cuál es el grado de capacidad funcional? ¿Ya? Porque en muchos casos, cuando están avanzados, hay pérdida o impotencia funcional del miembro. ¿Ya? Entonces, ¿dónde presenta el dolor? El dolor puede ser generalizado, como se presenta en una fibromialgia, o bien puede ser localizado. Se facilita la búsqueda indicándole al paciente que señale la zona dolorosa. El dolor se localiza más fácilmente cuando más superficial y periférico es. Entonces, ¿cuándo se presenta? Resulta útil precisar el horario del dolor, la posición y el movimiento. El horario del dolor, como lo dice, puede ser matutino, vespertino, durante la noche, que despierta al paciente. ¿Ya? La posición, el dolor en la osteoporosis tiene total dependencia de la movilidad, es decir, si el paciente se mueve con la inflamación genera más dolor. ¿Ya? Entonces aparece al comienzo de la marcha y desaparece en el reposo. Cuando el movimiento, el dolor tanto inflamatorio como mecánico empeora con el movimiento, como acabo de mencionar, pero en el segundo caso es de corta duración y disminuye o desaparece. Entonces, ¿cómo empezar? Cuando es agudo y subagudo. Cuando es agudo es instalación rápida en pocas horas, continuo, que puede impedir la conciliación del sueño y provocar una impotencia funcional. Cuando es subagudo es de establecimiento lento y de menor intensidad y puede tener esta característica en todas las formas de artritis. Esta incluye lo que es la artritis reumatoide, la artritis por enfermedades fungulas. Entonces, en esta poliartritis deja secuelas crónicas en el paciente, que puede durar de 3 a 6 meses e incluso más. ¿En qué circunstancia apareció? Asociaciones de las afecciones osteoarticulares, el estrés, el uso de diuréticos o hipoglicemiantes, el alcohol, alteraciones en la dieta, hipoglicemiantes, traumatismos, en el caso de la artritis hipotóxica, con la enfermedad de la gota, artritis séptica, artritis asociada con el virus de la HIV, artritis viral, hepatitis viral, necrosis ósea avascular, artritis reactiva, fibromialgia, entonces en todo tipo de patologías se presenta una inflamación poliarticular. Entonces, ¿cómo es? Si es un dolor agudo o un dolor sordo. Si es un dolor agudo, un dolor urgente y punzante, es producido en los tejidos superficiales o en las raíces del tronco nervioso. Si es sordo, es mal localizado, se origina en las estructuras musculares o bien en las viscerales. ¿Cuál es su intensidad? Los dolores de origen tumoral en ocasiones son muy intensos, no se alivian con el reposo y suelen ser nocturnos, y su respuesta a los analgésicos comunes es escasa. La oligoartritis asociada con la HIV es muy dolorosa, así como la artritis de fuerza aguda y la artritis séptica. Un ejemplo de artritis séptica: en el caso de procedimientos que se realicen a un paciente con punción a nivel de la articulación, se puede producir una artritis séptica. Sabemos que el líquido articular dentro de ese espacio es tenso. Entonces, si no se hace una correcta antisepsia de la zona, y por si ya está con una posible inflamación de la articulación, producir una herida que lleva la bacteria hacia ese espacio y le produciría una artritis séptica. La
artritis séptica se va a caracterizar porque el miembro de esa articulación va a estar imposibilitado, no va a poder realizar ningún tipo de movimiento. Aparte de que va a haber mucho dolor, no va a poder ni flexionar ni hacer extensión. Entonces, existen manifestaciones asociadas como el compromiso del estado general, la presencia de sudoración, fiebre, escalofrío, así como la pérdida de peso, permitirá excluir una patología de origen mecánico y hará pensar en alteraciones inflamatorias, infecciosas o tumorales. Como evolucionó, si es autolimitado, pensamos en la enfermedad de la gota, reumatismo, neurológico y tendinitis cálcica. Si es adictivo, ya hablamos de artritis reumatoide, lupus, rubiola. Si es migratorio, de la evolución, hablamos de fiebre reumática, lupus, artritis reumática y artritis reumatoide. Si es recurrente, en primer lugar, la artritis reumatoide, fiebre mediterránea familiar y enfermedad neurológica. Entonces, ¿cuál fue la respuesta al tratamiento? Se conoce la respuesta rápida al ácido acetilsalicílico en la fiebre reumática y la respuesta relativamente específica a la artritis gotosa a la colchicina, con remisión de los síntomas en las primeras 24 horas de fiebre reumática. Existe sintomatología inflamatoria local, se debe preguntar al paciente sobre la presencia de dolor, enrojecimiento, aumento de la temperatura local, refracción, hipertensión funcional y rigidez matutina. Ya aparte de la filtrada, la rigidez matutina es más frecuente en todas estas tipo de patologías del fondo trígico. Los grados de capacidad funcional. Grado 1, la capacidad funcional es completa. Grado 2, realiza trabajo habitual a pesar de su limitación como dolencia articular. Y en el grado 3 ya no puede realizar ni siquiera lo que es el cuidado personal del paciente. Y en el grado 5 hay una capacidad total del paciente que necesita una ayuda externa para poder incluso hacer sus necesidades básicas. Ahora entramos a extremidades. Vamos a bajar ahí ya.